para mí es un honor poder estar con vosotros esta tarde y compartir este tiempo de la Eucaristía. De alguna manera poder compartir el tiempo de este encuentro con el Señor. Y siguiendo las lecturas que hemos escuchado, la profecía de Miqueas, nos damos cuenta de cómo el profeta o los profetas son los hombres que Dios ha designado como intermediarios entre Dios y los hombres, entre nosotros. Pero claro, puede haber muchos profetas, puede haber muchos hombres y mujeres que hablen de Dios, pero nosotros tenemos que ser capaces de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz del profeta. Las lecturas de la palabra de Dios en todas las Eucaristías, en todos los momentos y lugares, cuando se dirigen a nosotros, tienen que hacerlo de una manera personal y única. Es decir, esta palabra de Dios en este momento, en esta Eucaristía, me quiere decir algo a mí concreto. En el momento que nos encontremos de nuestra vida, en el momento que nos encontremos de nuestra historia. Y fijaos que si pudiera resumir de alguna manera esta profecía de Miqueas, esta primera lectura, nos habla del deseo de Dios. ¿Qué desea el Señor de cada uno de nosotros? Y yo creo que es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué desea Dios de mí? Y de alguna manera ver si estamos respondiendo o no estamos respondiendo a esa llamada del Señor. A veces nos da la sensación de que la llamada del Señor es para hombres privilegiados que tienen que hacer grandes proyectos o grandes misiones. Realmente la misión que el Señor nos da es sencilla, es cotidiana, es en el día a día. Y yo creo que esto tendría que despertar un poco nuestra inquietud por ver qué es lo que el Señor me está pidiendo aquí ahora, en el momento de mi historia, en el momento de mi vida. Y eso es lo que nos dice el profeta. El profeta hace como un diálogo entre Dios y los hombres, entre el pueblo de Dios, y cuál es esa reacción del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, que podemos ser todos nosotros, el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que es la Iglesia, el pueblo de Dios, que somos todos los creyentes, en muchas ocasiones, pues vivimos al margen de Él, no le escuchamos, no le hacemos caso, y estamos un poco a veces, pues, viviendo al margen de Él sin darnos cuenta, porque, fijaos, y luego lo hemos escuchado en el Evangelio, podemos decirle que sí a Dios, podemos rezar a Dios, podemos decir que el Señor está presente, pero a lo mejor la cotidianidad, la rutina, esa relación con el Señor que se puede hacer de esta manera tan cotidiana, puede enfriarse. Y de hecho, Dios hace una pregunta por medio del profeta: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Como diciendo, ¿por qué a veces nos alejamos de Dios? Y nos podemos preguntar cada uno de nosotros qué es aquello que nos aleja de Dios. Y seguro que tenemos algo que nos aleja de Dios. Algo que nos dificulta muchas veces el poder acercarnos al Señor. Nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestro pecado. En definitiva, solo podremos descubrir realmente cuál es esa debilidad y esa fragilidad en la presencia del Señor. Y hay una pregunta que sería universal: ¿qué desea Dios de todos nosotros? ¿Qué desea Dios de todos los hombres? Pues que nos encontremos con la verdad. Y algo muy sencillo: el deseo y el sueño de Dios para todos es que encontremos la felicidad. Algo muy sencillo. Dios quiere que todos seamos felices. Y cuando en nuestra vida no encontramos esa felicidad, cuando estamos extraviados y perdidos, es porque realmente algo no estamos haciendo bien. Y el Señor nos invita a que de alguna manera nos resituemos. Y nuestra relación con el Señor tiene que ir continuamente como transformándose. ¿Por qué? Porque no somos los mismos ahora que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 20 años. No seremos los mismos dentro de 10 y 15 años. Por lo tanto, esa relación tiene que ir renovándose. Y ese deseo de Dios en nuestra vida también se va renovando. Por lo tanto, yo os invitaría a que en esta Eucaristía nosotros le preguntemos al Señor qué desea de cada uno de nosotros. ¿Qué es aquello que no nos deja estar con Él? Que no nos deja estar en su presencia. Y fijaos que es importante que cuando escuchamos la palabra de Dios, porque evidentemente las lecturas a veces son complejas y son muy extensas, y si no conseguimos quedarnos con alguna pequeña idea que nos permite interpelarnos, pues puede quedarse todo el saco roto, ¿no? El exceso de ideas a veces hace que no podamos reflexionar. Por lo tanto,
os invito a que nos preguntemos, ¿qué es lo que desea Dios de cada uno de nosotros? Una pregunta personal. ¿Qué es aquello que nos aleja de Dios? Porque fijaos que esa profecía nos habla de esa pena que tiene Dios con el pueblo, con las personas, de que, ¿por qué se aleje? Que yo te saqué de Egipto, yo te llevé a la tierra prometida. Y fijaos que nos ocurre a todos nosotros. Qué fácilmente nos olvidamos de lo bueno. Qué fácilmente nos olvidamos de los regalos que Dios nos ha dado. Y en cambio, pues cuando nos ocurre una desgracia, pues nos quedamos como enquilosados, ¿no? Es un gran defecto que tenemos, es verdad. Es decir, si nos va todo muy bien, parece que nos acordamos menos del Señor. Si nos va muy mal, nos acordamos más, pero como para recriminarle. Qué bueno es que estemos siempre ahí, ¿no? En los momentos buenos y en los malos, porque quizás es importante, ¿no? Esos momentos buenos y malos pueden relativizarse muchísimo cuando estamos en presencia de Dios. Cuando le preguntamos al Señor qué quiere de nosotros. Y todos seguro que tenéis una gran experiencia. Que ante situaciones malas, ante situaciones con dificultad, luego ha surgido algo muy importante. Ha surgido la vida. La vida y la resurrección. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y muchas veces, en el sufrimiento, en el dolor, en la adversidad, nos encontramos con el Señor. Mirad, muchas veces cuando contemplamos la cruz, cuando contemplamos el misterio de la cruz, nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a ver la cruz, es cierto. Pero, ¿qué es la cruz? La cruz es un símbolo de muerte, de tortura, de fracaso, de humillación. Y a veces es importante que nosotros nos centráramos en la cruz. Seguramente si pusiéramos en vez de una cruz una horca o una silla eléctrica, nos impresionaría mucho más. Pero es como si pusiéramos exactamente lo mismo. Por eso es importante que sepamos cómo en la cruz de Cristo está la victoria y está el triunfo. También en nuestra propia vida, en la propia cruz, en nuestros sufrimientos, en nuestros quehaceres, está también realmente la verdadera vida y la propia vida. Y así tenemos que mirar la cruz. Así tenemos que mirar el misterio de la cruz. Por eso el hombre y la mujer de fe sabe sobrellevar el sufrimiento con esperanza, con gozo y con alegría. Y no nos hace falta milagros, ni signos externos. Mirad, el Evangelio de Mateo nos habla de que los fariseos y los escribas, que vivían una religiosidad tradicionalista, cultural, demasiado externa. Es verdad, mirad, os lo decía al principio, a veces nuestra fe, nuestra religión, se puede estar llena de tradiciones, pero que estén vacías. Los fariseos habían caído en un legalismo, como si de alguna manera ser creyente era cumplir leyes, ¿no? Y en cambio su corazón estaba completamente frío. Fijaos que se nos pide a los cristianos, a los creyentes, que nuestro corazón sea un corazón de carne, un corazón abierto al amor, a la misericordia. Cuando vemos un cristiano, un creyente, que realmente es déspota con los demás, que es cruel, que es frío, es que su corazón se ha endurecido. Y cumple leyes. Mirad, no nos salvamos por cumplir leyes. Si hemos escuchado muchas veces el Evangelio de Jesús, veremos que Jesús ataca firmemente a los fariseos, pero por su hipocresía, por su doblez. Fijaos que la fe no se puede vivir con dos caras, sino se nos pide que la vivamos en autenticidad. Que lo que sentimos en nuestro corazón vaya a nuestros labios. Que sea lo que podamos transmitir. Que, en definitiva, no estemos continuamente exigiendo a Dios. Fijaos que os decía al principio, ¿qué es lo que desea Dios de nosotros? Muchas veces somos nosotros los que queremos desear a Dios o decirle lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces tenemos la tentación de pedirle demasiado al Señor para que haga las cosas como nosotros queremos? Fijaos que Jesús ha llamado a los fariseos, a los escribas, ya esa generación de hombres religiosos, ojo, eran religiosos, generación perversa. ¿Qué es una generación perversa? Pues aquellos que revistiéndose de bondad hacen el mal. Y eso es muy común en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces vemos personas que tienen cargos públicos, políticos, que tienen que comportarse de una manera honrada y luego están mintiéndonos, engañándonos y están realmente totalmente corruptos? Se vende una imagen, pero que tiene y busca otra cosa muy distinta. Vende mucho la solidaridad. ¿Cuántas personas se aprovechan de ONGs, de fundaciones, para un beneficio propio? Pues de alguna manera
Esa generación perversa es aquella que vive en hipocresía, que en ocasiones utiliza a Dios o a la religión cuando le da poder y cuando no, la discrimina. Es curioso, ¿verdad? Las personas que buscan el interés, si en un momento dado toca ser creyente, se es creyente. Y si toca perseguir a la religión, a los religiosos, pues se persigue. La cuestión es estar en la imagen, estar en la moda. Por eso dice, esta generación perversa y adúltera. Adúltera porque pervierte las cosas de Dios. A veces no nos damos cuenta, pero muchas veces las cosas de Dios se pervierten por tradicionalismo. ¿Cuánta gente o cuántas personas acuden a los sacramentos por tradición popular, pero no por sentimiento religioso? Bueno, pues esa es la perversión de lo religioso, esa es la doblez, y se nos está invitando a que nos revisemos, a que seamos auténticos, a que no utilicemos las cosas de Dios, a que no exijamos a Dios signos visibles. Fijaos que nos habla de Jonás, cómo estuvo los 3 días en la ballena, del pueblo de Nínive. Si recordamos un poco, Nínive era un pueblo muy perdido, un pueblo muy pecador, pero cuando Jonás les predicó, ese pueblo fue capaz de reconvertirse y darse cuenta de que había pecado. Fijaos que para que haya conversión tiene que haber reconocimiento de la culpa. Muchas veces el propio orgullo y la soberbia, que es lo que nos tienta el demonio, nos hace que no nos demos cuenta de nuestros defectos. Y claro, si no nos damos cuenta de nuestros defectos, pues no podemos mejorar, no podemos rectificar. Humildad, sencillez. El pueblo de Nínive se convirtió en penitencia, en limosna, en ayuno, con signos externos e internos. Mirad, los signos externos, si no van con los internos, se convierte en esa doblez, en ese fariseísmo que el Señor nos invita a que realmente no tengamos. Por eso se nos decía que no habrá más signo, más testimonio que el del Señor, más testimonio que el de la cruz de Jesucristo que está presente entre nosotros. Mirando ese misterio de la cruz, notaremos que después, en esa cruz, hay vida, hay resurrección y hay esperanza. Pues con estas ideas me gustaría iluminaros en este día, de estas fiestas que estáis viviendo, en el que el Señor os tiene que acompañar, en que la cruz de Cristo os debe iluminar, y que yo estoy convencido que la palabra de Dios siempre tiene algo para cada uno de nosotros, no lo mismo, es verdad, pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que penetra profundamente en nuestros corazones, nos debe ayudar. Os invito a que os preguntéis qué es lo que desea el Señor de vosotros, que os planteéis qué es aquello que no os deja encontraros con el Señor, cómo tenemos que interpretar y aceptar los signos que el Señor nos ha dado. Hay muchos signos a nuestro alrededor de que el Señor está en nuestras vidas. Que aprendamos a mirar no con los ojos de la razón ni de la ciencia, sino con los ojos de la fe. Y que en definitiva, y termino con esto, podamos vivir profundamente esas palabras del Padre Nuestro. Es decir, que el Señor está presente, que le reconocemos como Creador, que queremos descubrir cuáles son sus deseos, que sabemos que el deseo de Dios, por nuestros méritos y nuestros medios, no podemos, pero que Él intercede por nosotros y sí que lo va a conseguir. Y por lo tanto, las palabras del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, llevan realmente a cumplimiento en nosotros. Pues bien, que con ese deseo de Dios y con el cumplimiento de la voluntad del Señor, ilumine vuestras vidas, ilumine vuestros corazones y dé sentido a vuestra existencia, que en definitiva está basado en la libertad, en el encuentro con Dios, en la felicidad.